Noticiasatiempo.net. Muy buenos días a los compañeros de Nagua, a los hermanos de Constanza, hermanos y hermanas de Santo Domingo, Moca, Salcedo, San Francisco, los compañeros de Esperanza y a los compañeros de Montecristi, de Licey El Medio y de Jicomé. Muy buenos días para los queridos ciudadanos de Navarrete que se dan cita en este evento, demostrando con su presencia la resuelta determinación de este bravo y heroico pueblo de luchar hasta vencer la ignominia que somete a la República Dominicana al imperio de la corrupción más descarada, rampante y desvergonzada que gobierno alguno haya practicado a lo largo de nuestra accidentada historia republicana. Es preciso recordarles que estamos reunidos hoy en un territorio que fue escenario de las grandes luchas escenificadas durante nuestra guerra restauradora. La estratégica ubicación de Mejía de Navarrete permitió que se libraran batallas entre nuestro ejército campesino encabezado por el general Gaspar Polanco y el ocupante español. Esta fue la ruta de fuga para Buceta. Esta fue la ruta de estampida para el intruso Allende al mar, perseguido purgada a purgada por las fuerzas liberadoras en época del quinquenio de gloria de 1861 a 1865. Es de ahí, recóndito de nuestro pasado histórico, desde donde se puede explicar esa actitud de este pueblo para oponerse siempre a las desafortunadas desventuras de los distintos gobiernos de turno. Desde aquí encontró el movimiento de oposición y resistencia clandestina contra Trujillo la suficiente tierra fértil para que germinara la idea de combatir al tirano. Aquel proyecto de lucidez y entrega abnegada de nuestra juventud entonces, el 14 de junio, tuvo aquí una cantera fecunda de hombres y mujeres que dedicaron su inteligencia, recursos económicos y energía para la fundación de ese proyecto político. Cuando tocó el turno al abril heroico de 1965, allí estuvo en primera fila, al lado de la democracia y del progreso, el teniente Elías Bisonó Mera, para el cual pedimos un fuerte aplauso. Digno representante de este pueblo, el cual sería cobardemente asesinado por la policía de Balaguer en 1966. Hoy nos convoca la agenda actual que se debate en el país. Estamos frente a una coyuntura que demanda asirse de nuestras glorias pasadas y recientes para poder acometer con la lucidez, el coraje y la gallardía suficientes las tareas impostergables que debemos llevar a cabo. Estamos de frente a una realidad política que pide una mejor y más precisa decisión. El manifiesto de la Marcha Verde de Azua del 21 de mayo recién pasado plantea en uno de sus párrafos: el presidente de la República no ha escuchado a este pueblo y no se ha interesado en rendirle cuentas, ni siquiera los sectores que dice lo llevaron a la presencia. Fin de la cita. O sea, que el gobierno actúa como una aristocracia que se siente que no está obligada a explicarle al pueblo todo lo concerniente a los escándalos de corrupción. Para el gobierno, el pueblo, más que un soberano desde el cual emanan y se deben los poderes públicos, en la lógica del gobierno, es un vasallo carente de derechos, al cual no está obligado el gobierno a rendirle cuentas las veces que así lo requiera. Como bien leyó el padre Moncho en el manifiesto de San Francisco de Macorís el pasado abril, decía: la corrupción nos hace más pobres. Cierro la cita. En Navarrete, como en el resto del país, la corrupción nos impide el acceso a la salud digna y de calidad.
En el hospital local existe una carencia de medicamentos esenciales, personal médico suficiente para dar cobertura a la salud, a la demanda de salud, servicio de ambulancia, y lo peor, ese centro hospitalario, lejos de garantizar salud, es una amenaza para la misma, dado los altos niveles de contaminación existentes en el hospital. La corrupción es el escenario propicio para que crezcan los feminicidios, los infanticidios, las muertes violentas, la delincuencia, el microtráfico de drogas, que está haciendo caos en la conducta de una gran parte de nuestra población, sobre todo del segmento más joven. Todo este proceso de descalabro no es fortuito. Reiteramos, es consecuencia directa del estado de corrupción generalizada en todos los estamentos del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo, luego de resistirse e incluso de llegar a desafiar que le presenten pruebas de la supuesta corrupción, producto de la abrumadora documentación puesta a circular a escala mundial, se ha visto obligado a poner en movimiento la acción pública. Pero lo hace de forma discriminatoria, excluye el periodo que le corresponde, tirando a los leones a sus adversarios internos y externos. Esa forma sesgada de propiciar el esclarecimiento de la trama de los sobornos es una forma burda de retaliación política, pero sobre todo entendemos lo peor, es un mensaje que le envía a la sociedad de que no se llegará al esclarecimiento de la conspiración contra la fe del ciudadano. La camarilla que nos gobierna quiere hacernos creer que actúa en la dirección solicitada por los ciudadanos que están marchando en nuestras calles. De acuerdo con el Procurador General de la República, están todo lo que son y son todo lo que están. Nosotros decimos, no están todo lo que son, ni son todo lo que están. Falta Leonel Fernández, falta Danilo Medina, capo principal de la delincuencia en nuestro país. Efectivamente, hay parte de lo que son, pero faltan muchos. Sobre todo faltan los cabecillas, faltan los que violaron el mandato constitucional de hacer prevalecer las leyes. Faltan muchos más, señor Procurador. Faltan muchos de muy alta responsabilidad en el proceso, como el inefable alcalde de Santiago, el delincuente Abel Martínez. Falta Reinaldo Pared, principal cabecilla de los sobornos. ¿Acaso será únicamente el problema los sobornos? Es de las sobrevaluaciones. Se ha demostrado que en 6 obras de Odebrecht, agenciadas vía los sobornos, ha habido más de 29.000 millones de sobrevaluación, en franca violación de la ley 340-06. Esas sobrevaluaciones tienen 2 matices, cual de ellos más funestos y contrarios al interés nacional, y es bueno que pongan atención. Es muy probable que Odebrecht haya repartido coimas a los funcionarios palaciegos que tienen que ver con el pago de esos contratos. O sea, que es otro escenario de corrupción que simultáneamente se convierte en complicidad con una organización extranjera. El Código Penal Dominicano, la Constitución Dominicana, penaliza a todo dominicano que colabore, que contribuya con una nación extranjera, con una organización extranjera, para diezmar el interés nacional. Y esa camarilla que ha viabilizado 29.000 millones de pesos en sobrevaluación, prestó el concurso del Estado para que una empresa extranjera saque del pueblo dominicano 29.000 millones de pesos. ¡A la casa!
Cualquiera de los escenarios nos indica que estamos frente a unas autoridades que se han complotado para conspirar o facilitar la conspiración en contra de la República Dominicana. Estamos frente a un poder ejecutivo que no merece seguir al frente de la conducción del Estado Dominicano. De igual forma, atendiendo al hecho de los sobornos durante los 17 años de operación de la empresa brasileña, oídas las declaraciones que hace pública el ingeniero Temístocles Montaz de que él recibió dinero de parte de Rondón, no para promover sus aspiraciones a lo interno de su partido, sino que en su condición de jefe de campaña de las elecciones del 2012 y 2016, es una confesión valiosa que demuestra que el candidato Danilo Medina manejó fondos para su campaña proveniente del dolo, de la corrupción, que actuó con ventajas ilegales frente a sus contendientes en ambos procesos electorales. De modo que su mandato es espurio, es ilegal, toda vez que proviene de una impronta corrupta, contraria a las leyes, contraria a la moral. Todo lo anterior nos hace concluir que en la lógica de Palacio no entra la posibilidad de que la justicia haga su trabajo, de que se llegue hasta las últimas consecuencias, que estamos ante un escenario donde se procurará que el movimiento pacífico y organizado que se desplaza por el territorio nacional no vea materializada su elevada de lograr justicia y de que el régimen de legalidad y consecuencia sea implementado. Entendemos que se torna cuesta arriba que la actual estructura de la justicia dominicana, dominada por el presidente Danilo Medina, pueda evacuar veredicto condenatorio que haga posible que los responsables de los distintos actos de corrupción paguen su delito. Entendemos que no puede existir la menor posibilidad para que una justicia independiente pueda juzgar los hechos sin eximir a nadie. Entendemos que para lograr esa justicia independiente, libre de toda influencia política o económica, se torna obligatorio modificar el Consejo Nacional de la Magistratura. Que en definitiva, el Consejo Nacional de la Magistratura es el blindaje del cual se han servido los distintos gobiernos para evadir persecuciones posteriores de algunos de los suyos. Entendemos que las energías y sinergia desplegada por miles y miles de ciudadanos movilizándonos es la única vía posible para alcanzar cambiar el derrotero actual. Que no habrá solución a la problemática al margen de la movilización ciudadana. De suerte que este movimiento tiene que proseguir, tiene que vivificarse, potenciarse y resistir. Este hermoso movimiento de voluntades necesita resolver la terrible contradicción que está planteada. Y oigan cuál es la contradicción. No es posible que corruptos se condenen a sí mismos. En estos momentos no es posible conjugar salida siempre que se mantenga intacta el actual poder político del país. El momento plantea una disyuntiva: o sigue el actual estado de cosas o cambiamos. Por ello, desde Navarrete, bajo este hermoso sol liniero, hoy, a los 4 días de junio, proponemos: 1. Renuncia en pleno del gobierno. 2. Instauración de un gobierno provisional con dominicanos y dominicanas de conducta intachable. 3. Convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para limpiarlo de los jueces partidaristas
Y 4, convocar a una reforma constituyente por el voto popular que cree las bases para el perfeccionamiento de nuestra vida económica, política y social. Muchas gracias. Noticiasatiempo.net